Grabando. Suerte, jóvenes. Buenas noches, licenciada, compañeros. En este momento tengo el agrado y el honor de presentarle a mis compañeros del grupo número 3. Está conformado por Stephanie Paulini, Angélica Valle, su servidora Luisa Hernández y Bruno Vázquez. Tenemos a bien presentarles el tema de medidas de tendencia central y medidas de variabilidad o dispersión. Y vamos a empezar con el tema. Medidas de tendencia central. Sirven para determinar cuál es el centro del conjunto de datos. La más común es la media, las otras son moda y mediana. Nuestra n siempre será el número total de datos y la moda es, en distribuciones simples, es el puntaje que más se repite o con mayor frecuencia. Para distribuciones agrupadas es el XI, o sea, el punto medio con mayor frecuencia. Hay tres posibilidades. Posibilidad 1 es que el conjunto de datos no tenga moda. Posibilidad número 2, que el conjunto tenga una sola moda o que sea bimodal. Esto quiere decir de que en el conjunto de datos pueden existir dos modas. Una estrategia muy importante para que se nos simplifique un poquito a la hora de trabajar los ejercicios es ordenar nuestros datos, ¿verdad? Siempre tenerlos ordenados, ya sea de forma vertical u horizontal, que es una, como bien decía, una estrategia, la cual nos va a ayudar tanto visualmente como también para realizar de una forma más eficaz los ejercicios y localizar nuestra moda. La media, o también llamada media aritmética, es la más utilizada de las medidas de tendencia. Es la suma de los puntajes dividido el número total de puntajes. Esto quiere decir que mi media puede ser igual a sumatoria de X dividido nuestro número total de datos, ¿verdad? Esto para datos crudos. Para frecuencia simple es media igual a sumatoria de fx dividido n. Una estrategia importante acá es que tenemos que tener ya operada la columna fx, ¿verdad? Para que a la hora de realizar esta operación ya se nos facilite un poco más. Media igual a sumatoria de fx dividido n, esto para distribución agrupada. También tomar en cuenta que ya tenemos que tener operada la columna de f por xy. Entonces, la sumatoria de esta columna se divide dentro de nuestra n, perdón. Mediana es el puntaje de en medio en un conjunto de datos ordenados, o bien el punto más cercano al medio. Para distribución simple puede ser n impar o n par. Esto quiere decir de que nos pueden dar 5 datos o nos pueden dar 6 datos. En la situación que nos den 5 datos va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Como estrategia, tener ordenados nuestros datos y pues contamos 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Si los tenemos de forma horizontal, entonces el dato de en medio pues nos va a quedar como la mediana. Pero si en este caso nos dan 6 datos, los
justamente los dos datos que nos quedan al medio se suman y luego se dividen dentro de 2 y pues esta sería nuestra mediana. Para distribución agrupada se utiliza la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior del intervalo de clase. Una estrategia importante acá es tener seleccionado nuestro intervalo de clase, ¿verdad? Más n dividido 2 menos FA menor. También acá hay que tomar en cuenta que el FA menor no se va a efectuar de ese intervalo de clase, sino que será de un dato antes de ese intervalo de clase que estamos utilizando. Entonces, esto dividido F del intervalo de clase por el tamaño del intervalo del intervalo de clase. Medidas de variabilidad o de dispersión. Son medidas que indican qué tan separados están los datos de su medio, o sea, del centro. La más usada es la de desviación estándar y varianza. Hay otras como desviación media y rango, pero esas no se van a explicar en este momento. Desviación estándar, equivalente a la desviación media con la facilidad de usar operaciones más fáciles. Es la medida de dispersión más usada. Nuestra fórmula es la siguiente. Desviación estándar es igual a raíz cuadrada de sumatoria de x al cuadrado dividido n menos la media al cuadrado. Esto quiere decir de que estos datos los vamos a tener siempre con la raíz cuadrada, ¿verdad? Una estrategia importante acá es mantener la raíz cuadrada y hasta que saquemos nuestro resultado final, se opera la raíz cuadrada y por lo tanto el resultado final pues será básicamente ya tener operada la raíz cuadrada, ¿verdad? Gracias, compañeros. Hola, muy buenas noches, ingeniera y compañeros. Como bien ya lo explicaba la compañera, el tema de desviación estándar de distribución de frecuencia tanto como simple o agrupada, esto como futuros psicólogos nos va a ser de mucha utilidad para poder nosotros obtener la ayuda al momento de querer obtener un dato exacto, como por ejemplo, ya sea en grupo de personas. Lo podemos aplicar en psicología acerca de si queremos tener un dato, como por ejemplo acerca de la depresión, de las emociones, trastornos de alimentación, entre otros. Ya que vamos a trabajar con grupos de personas, entonces esto nos facilitaría mucho al momento de tener un dato que se nos solicite. Como bien lo mencionaba la compañera, en un ejemplo de frecuencia simple podríamos incluir los datos de n, que sabemos que es el número total de datos, la moda, que va a ser el puntaje que más se repite, y la mediana va a ser el puntaje que está en el centro. Y la media es la frecuencia simple, o igual a la sumatoria de todos los fx dividido en n, y la desviación estándar que vamos a utilizar en la fórmula fx al cuadrado dividido en. Esto sería uno de los pequeños ejemplos en lo cual podemos nosotros aplicarlos en lo que es la psicología. Gracias. Buenas noches, ingeniera y compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre lo que son las emociones que vivimos durante todo el semestre. Primero que nada, quiero platicarles que hemos vivido pues diferentes emociones, pero también he decidido compartirla de forma grupal porque muchos coincidimos en lo que realmente sentimos a través del curso.
y quiero iniciar que al estar a pocos días de recibir el curso, incluso a horas de recibir nuestra primera clase, sentíamos que iba a ser una clase complicada. Temíamos al no entender los temas y pues que de plano podamos perder el curso. La verdad es que pensar en los números a veces asusta y realmente nos sentíamos así a la hora de estar a poco tiempo de recibir nuestro primer curso. Pero recibimos las primeras clases y al conocerla usted, ingeniera, pues nos calmó bastante ese temor a lo desconocido, y no solo por cuestión de temas, de números, sino a la calidez que se siente en la clase, a esas buenas vibras que usted nos atraviesa durante su clase. La verdad es que nos hace sentir definitivamente que nos interesa la clase, que nos interesa el curso y que pues le pongamos más empeño. Nos sentimos muy felices al pasar el tiempo porque realmente podíamos comprender los temas y sentir que la clase, a pesar de tener relaciones con números, que es el temor de todos, bueno, al menos el de nosotros, compartimos esa idea, ha sido hasta divertida la clase. Gracias a las diferentes técnicas y métodos didácticos que usted realiza, ingeniera, nos sentimos la verdad muy afortunados de tenerla como catedrática. Pues otras emociones que hemos atravesado han sido en tareas individuales. A veces nos hemos sentido angustiados porque a veces no entendemos alguna cuestión a la hora de realizar tarea. Como siempre surgen dudas, pero pues sentimos alivio al recordar de que la clase es grabada y es bastante gratificante saber que ahí vamos a encontrar apoyo. Y pues al final nos sentimos pues orgullosos de entender el tema y de tener esa posibilidad de poder comprender mucho mejor. Como grupo hemos atravesado bastantes emociones. Primero que nada, a la hora de formar los grupos, sentíamos como con quién voy a trabajar, sentíamos duda de con quiénes nos iban a tocar y si íbamos a trabajar, cómo íbamos a trabajar, será que les voy a caer bien, será que vamos a trabajar bien. Pero al final, desde que se quiso trabajar los primeros ejercicios en grupo, fue bastante, fue un alivio, fue gratificante, fue cálido, fueron buenas vibras las que se sintieron a la hora de trabajar en grupo, de tener iniciativa, de tener comunicación, de tener interacción, porque incluso hasta estas reuniones virtuales nos han ayudado a conocernos mucho mejor. Y como último quiero dejar que nos sentimos muy felices de poder realizar diferentes actividades, no solo académicas en el curso, sino sociales, para que todos podamos conocernos como compañeros, ya que pues por todo esto de la pandemia es un poco complicado. No todos nos atrevimos a encender las cámaras, aunque sería bueno que todos lo hiciéramos, pero nos sentimos muy felices, muy a gusto. Fue un momento muy feliz que al menos nosotros 4 lo disfrutamos demasiado. Y como último, quiero decir que estamos muy agradecidos y que sentimos admiración de la manera en que usted, ingeniera, nos brinda sus conocimientos de diferentes maneras. La verdad es que la apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras, ingeniera, buenas. Nos agrada mucho el poder estar acá y poder compartir estas experiencias que hemos tenido, y en realidad hemos disfrutado y aprendido mucho. Yo quisiera compartir con ustedes la parte de las anécdotas. Y bueno, una de las cosas que pudimos ver y disfrutar fueron las clases en Zoom, cuando mejoraron bastante.
creo que esa interacción fue algo muy bueno, el empezar a trabajar en esta plataforma. Y recuerdo muy bien una anécdota de cuando hubieron 2 clases donde tuvimos la oportunidad de que no nos dieron límite. Y entonces me recuerdo bien su felicidad y nos entusiasmó a todos, ¿verdad? Porque estábamos teniendo más tiempo aprovechando la plataforma. Pudimos tener una maestra youtuber. Creo que esa es una de las cosas que yo pude aprender. Estoy investigando cómo abrir mi canal, porque creo que esa es una de las cosas, usar la tecnología, y usted la ha usado muy bien y nos ha ayudado mucho a buscar los videos, a tener referencias, a repasarlos. Créeme que yo soy uno de sus fans en YouTube, porque estoy repasándolos a cada rato y estoy recordando, y creo que todo eso me ha ayudado a mi aprendizaje, al poder entender mejor cómo se usa la estadística fundamental en nuestra carrera, y es una bendición. Y también pues tuvimos la parte donde la tecnología nos ha ayudado mucho. Yo creo que soy uno de los beneficiados. Yo me vine a vivir a Nicaragua por trabajo, y tengo la bendición de estar en la universidad con ustedes, aprovechando desde acá, y eso me ha gustado mucho y espero continuar. Ojalá siga en línea todo, pero son de las cosas que hemos aprendido. Hemos podido encontrar muchas cosas en cuanto a la tecnología, y agradecemos. Recordamos una experiencia muy interesante, hicimos toda la tarea, nos entusiasmamos, y de la emoción nadie la envió. Y entonces esa creo que fue una cosa. Padecimos pánico, padecimos alegría, pero creo que todas estas cosas nos han ayudado. Pues otra cosa es cómo usted ha utilizado las herramientas tecnológicas para llevar un control sobre nuestra asistencia. Nunca voy a olvidar este cuadrito, y más cuando nos dio nuestras notas. Y creo que esa es una de las cosas para poder ayudarnos. Creo que todas estas herramientas que usted utiliza son un ejemplo para nosotros. Tal vez algún día las usemos para nuestros pacientes, pero es usted un buen ejemplo, y creo que esa es una de las cosas más importantes que nosotros podemos desarrollar o ampliar de lo que ha sido nuestra experiencia como estudiantes de estadística. Así que muchas gracias a todos, y a usted en especial, ingeniera, y esta es nuestra presentación. En nombre de mis compañeras, hemos disfrutado de este aprendizaje y hemos disfrutado de esta bendición. Muchas gracias.